Hay una frase en las notas que recibimos que me dejó pensando la verdad. Dice, hay personas que no están viviendo, solo están cumpliendo. Describe perfecto esa sensación, ¿no? Como un murmullo por debajo de todo lo demás, de hacer check en todas las casillas, seguir el libreto, pero sentir como un hueco, ¿no? Un vacío que persiste. Es una descripción muy, muy acertada, sí, y de una experiencia que la verdad está bastante extendida hoy. Eso de funcionar, a veces de manera impecable por fuera, mientras que por dentro, bueno, algo esencial parece como dormido, ¿no? O incluso apagado. Y justo ese es el centro de nuestra exploración de hoy. Queremos sumergirnos en lo que una de las fuentes llama una frecuencia específica, un estado, digamos, psicoemocional que podríamos titular rutina que anestesia el alma. Y para entenderla mejor, tenemos distintas miradas. Apuntes de algo llamado Proyecto Alma, análisis sobre frecuencias psicosomáticas, que son esas conexiones mente-cuerpo, ¿verdad? Y también conceptos del método Serlat, que parece un enfoque de desarrollo personal o quizás algo terapéutico. Exacto. Y la misión, digamos, que nos proponemos es justamente desentrañar cómo esas rutinas, las presiones de afuera, ciertos patrones emocionales, bueno, cómo nos pueden llevar casi sin darnos cuenta a ese estado de letargo interno. Queremos entender las señales, claro, los riesgos que implica y por qué es tan importante reconocer esta anestesia del alma. Incluso, o sobre todo, diría yo, cuando parece que todo va bien en la superficie. De acuerdo, perfecto. Empecemos a desglosar esto entonces. La frecuencia central que estamos viendo, esta rutina que anestesia al alma, se ve en una vida que se ha vuelto como demasiado estructurada, ¿no? Parece que las decisiones ya no vienen de una intención real, sino de la pura costumbre, de la inercia. Hablamos de gente que, quizás, dejó de cuestionarse el día a día, que va en piloto automático. Y ahí es donde la perspectiva del método Zerlat, según leemos, aporta un matiz interesante. Dice que esta frecuencia es particularmente, digamos, engañosa, porque no suele generar crisis obvias, se va metiendo de a poquito. La persona cumple horarios, cumple expectativas sociales, lo que pide el sistema. Desde afuera puede parecer el colmo de la estabilidad, pero por dentro se describe como una jaula sin barrotes, donde esa chispa vital, el fuego interno, se va apagando, lentamente. Entonces, el peligro acá, el grande, parece ser esa confusión. Confundir estabilidad con resignación. Totalmente. O confundir el ser productivo todo el tiempo, con tener un propósito de verdad. Las fuentes del proyecto Alma hablan de una anestesia emocional, ¿no? Como que ya no hay picos de alegría ni tampoco tristezas profundas. Solo una meseta, una monotonía. Es eso. Precisamente eso. Se cambia la espontaneidad, esa capacidad de maravillarse o de crear algo nuevo, por un control excesivo de todo. Y cualquier cosa que interrumpa esa rutina tan medida, no se ve como una oportunidad, sino como una molestia, una fuente de ansiedad. Se pierde la flexibilidad interna. Y esto encaja perfecto con una figura que aparece en las notas. El arquetipo del autómata emocional. Describe a personas que funcionan, son responsables, hasta amables, pero por dentro, huecas. ¿Cómo se explica esto? Se lo describe como alguien que dejó de sentir de verdad, para pasar solamente a reaccionar de formas aprendidas. Ya no elige conscientemente sus respuestas, sus caminos, sino que repite patrones. Y lo más complicado, como señalan las notas, es que muchas veces estas personas llegan a creer, y es un error, que esa distancia emocional es madurez, como que ya superaron las tormentas de la juventud. Suena a una versión medio rara de la felicidad. De hecho, otro concepto que sale del proyecto Alma es la felicidad deformada. Se refiere a esa idea que nos venden de lo que tendría que ser la felicidad. Exactamente eso. Es esa versión como impostora, ¿no? Conseguir el trabajo fijo, sonreír siempre para no molestar, comprar cosas para llenar vacíos. Se cumple con el modelo de afuera, pero adentro hay como una disonancia, una sensación de ser un extraño para uno mismo. Es el arquetipo que llaman el sonriente inconforme. El sonriente inconforme. ¡Qué imagen fuerte!
Es esa persona que parece tenerlo todo, según los demás, pero que en privado siente que le falta algo clave, algo que ni sabe qué es. Se ríe en las fiestas, pero a solas siente esa puntada de desconexión. Y muchas veces justifica esa insatisfacción medio escondida con frases tipo, así es la vida adulta o, bueno, no se puede tener todo. Se va perdiendo como la brújula interna por miedo a parecer ingrato o por miedo a que se rompa esa ilusión de estabilidad que tanto costó armar. Lo que nos lleva directo a otra capa de esto. La sensación de tener todo, sentir nada. Las fuentes del proyecto Alma lo llaman un despertar doloroso desde la abundancia vacía. Gente que objetivamente alcanzó el éxito, como lo define el sistema, buen trabajo, familia, seguridad económica, pero que siente una profunda nostalgia del alma. Es que el sistema, en gran medida, nos entrenó para poner un signo igual entre tener y ser o vivir. El mensaje de fondo es que acumular cosas, títulos, estatus, inevitablemente nos va a llevar a la plenitud. Y mucha gente sigue esa receta al pie de la letra. Invierten años de esfuerzo en esas metas externas. Y cuando llegan, se topan con una verdad incómoda. Acumular sin un propósito interno que le dé sentido es en realidad una forma lenta de perderse. Hay una frase muy gráfica en una de las notas. Dice, el brillo más real no se lleva en el reloj, se lleva en los ojos. Es darse cuenta de que, aunque la vida parezca llena por fuera, por dentro hay como un eco, un vacío que nadie les dijo que podía estar ahí, al final del camino del éxito tradicional. Pero lo fundamental acá, y varios análisis coinciden, es entender que sentir ese vacío no es necesariamente un fracaso personal. Se puede leer como una llamada de atención interna, una señal de alarma del alma. Es como si una parte profunda nuestra nos dijera, oye, existir así, funcionalmente, no alcanza. Necesitamos recordar y volver a encender ese fuego interno que el sistema, con sus rutinas y metas prefabricadas, intentó apagar. Es el alma pidiendo más verdad, más autenticidad, más sentido. Hablemos un poco más de cómo el sistema, o sea, las estructuras sociales, económicas, ¿no?, parecen ayudar a mantenernos en este estado. Las notas del proyecto Alma describen algo que llaman el ciclo que te consume. ¿Cómo funciona este ciclo? Te presenta como un círculo bastante común, lamentablemente. Empieza con deudas, obligaciones económicas que se llevan gran parte del tiempo y la energía vital. Eso lleva a aceptar o a quedarse en una rutina de trabajo que muchas veces no tiene un sentido profundo, un trabajo mecánico, sin conexión real con un propósito personal. Y para aguantar esa rutina que desgasta, ¿qué nos ofrece el sistema? Ahí viene el tercer paso, las distracciones impuestas. Redes sociales hechas para compararse y buscar el like, entretenimiento vacío que adormece, un bombardeo de noticias elegidas para generar reacciones superficiales, lo que llaman dopamina barata. El objetivo parece es mantener la mente ocupada en lo de afuera, en lo superficial, y al final te dan una falsa sensación de que eliges. Miles de opciones para comprar, para ver, para vivir, pero que en el fondo te mantienen girando en el mismo ciclo. Y el resultado de esto, según las fuentes, es una fatiga existencial, una sensación general de estar sobreviviendo más que viviendo. La gente se siente atrapada, viviendo en automático, describen como un algoritmo emocional que se repite. Deseo, muchas veces creado desde afuera, esfuerzo, en la rutina sin alma, vacío porque lo que conseguiste no llena, y vuelta a empezar el ciclo. Visto así, es un diseño bastante efectivo para mantener a la gente, relativamente quieta, enfocada en consumir, siempre queriendo lo que no tiene, en lugar de valorar o cultivar lo que sí. Un texto lo dice bien claro. El sistema no quiere que despiertes, quiere que consumas. No quiere que agradezcas lo que tienes, quiere que busques lo que aún no posees. Y en ese contexto se plantea que la deuda más importante no es la del banco. Hay una reflexión muy fuerte en las fuentes. La deuda más grande no es la del banco, es la que tienes contigo por no vivir desde tu alma. Es una idea que pega fuerte, ¿no? Y ese estado de vacío interno, de rutina sin propósito, nos deja en una posición muy vulnerable. Exacto. Y esto se conecta directamente con otra frecuencia o estado que detectan estos análisis.
Ocio sin propósito como vulnerabilidad sistémica. Las notas del proyecto ALMA son bastante directas. Dicen que una persona que no está ocupada activamente en crecer, que no está creando, aprendiendo, cultivando algo con sentido para ella, se vuelve, digamos, territorio libre para el sistema. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, el vacío interior busca llenarse con lo primero que encuentra, con estímulos inmediatos. Y el sistema es un experto en ofrecer justo eso. Escapes rápidos como vicios, compras compulsivas, acceso fácil a crédito para seguir comprando, plataformas sociales que fomentan la comparación, un bombardeo de distracciones digitales. Todo diseñado para dar pequeñas dosis de esa dopamina barata que nos mantiene enganchados y distraídos. La clave emocional que detectan es cruda. Una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. Y quizá la verdad más incómoda que mencionan es que el sistema no necesita controlar activamente a alguien que no está haciendo nada importante con su vida. Le alcanza con mantenerlo distraído, lo suficiente para que nunca llegue a ser algo realmente valioso, algo transformador. Es una forma de control pasiva, pero tremendamente efectiva. Como dice uno de los textos, el que no se ocupa en crecer, termina ocupado en destruirse sin notarlo. El sistema no necesita encadenarte si puede entretenerte. Y donde no hay propósito, bueno, siempre queda un espacio para la manipulación. El tiempo libre sin una intención clara se vuelve una puerta abierta. Y cuando esta anestesia del alma, este vacío, se hace más profundo, se vuelve crónico, puede mostrarse de formas más severas, quizás hasta clínicas. Eso es lo que sugieren algunas fuentes cuando hablan de la depresión resistente o silenciosa. Una de las frecuencias psicosomáticas la describe no tanto como esa tristeza visible, abrumadora, sino como una ausencia sostenida de sentido, camuflada con funcionalidad aparente. O sea, no es la depresión que se ve con llanto y desesperación clara, sino una desconexión más sutil, pero constante, del alma con la vida. Afecta a gente que sigue funcionando en el trabajo, en la familia, incluso pueden parecer exitosos por fuera, pero viven apagados por dentro, sin vitalidad. La frase subconsciente que, dicen, podría estar detrás de esto es fuerte. Estoy cansado de existir. Usan la metáfora del alma fantasma. El cuerpo está, cumple, pero el ser interior está ausente de sí mismo. Cumplen con todo, pero ya no sienten que estén viviendo de verdad. Una fuente lo pinta como una flor gris, que ni florece del todo ni se marchita por completo. Sobrevive ahí en un estado intermedio. Y esto parece tener una conexión muy íntima con otra frecuencia que mencionan, la pereza que sabotea tu alma. Pero aclaran que no es simple fiaca o cansancio físico. ¿Cómo la definen entonces? La describen como una parálisis emocional encubierta, una resistencia profunda y muchas veces inconsciente al cambio, al crecimiento, a salir de esa zona de confort que anestesia. La mente, ya acostumbrada a lo predecible, activa como frenos internos para evitar la incomodidad que siempre trae el crecimiento real. Nos contamos excusas, estoy muy cansado ahora, no es el momento, necesito descansar más. Pero una frase clave en las notas lo pone en perspectiva. No estás cansado. Estás bloqueado por tu propia mente. Es como si el algo estuviera pidiendo a gritos avanzar, sentir, crear, expandirse. Y una parte nuestra, el ego condicionado o la mente miedosa, le pusiera trabas, disfrazando esa resistencia de autocuidado o de prudencia exagerada. Y en el fondo de muchos de estos estados de desconexión, a menudo se encuentra lo que una fuente llama el vacío silencioso. No habla de una angustia de ahora, sino de un dolor más viejo. Quizá una herida de abandono emocional profundo que nunca se pudo expresar bien. Un duelo no resuelto que se carga en silencio por años. Es esa sensación interna de estar como roto por dentro, pero tener que actuar normal para el mundo. El pensamiento escondido que lo alimenta, según estos análisis, suele ser algo así como: nadie me va a entender de verdad. Mejor me lo guardo. Se normaliza la incomprensión como el precio a pagar para encajar o para no molestar a los demás con el propio dolor. Y acá es donde la conexión mente-cuerpo se vuelve clave. Lo que no se nombra no se puede empezar a sanar, y lo que no se expresa busca otras vías para salir. A menudo se deforma por dentro y se manifiesta físicamente.
El método CERLAP, por ejemplo, conecta directamente esta rutina que anestesia al alma con riesgos somáticos concretos. ¿Qué tipo de manifestaciones físicas mencionan? ¿Podrías darnos ejemplos? Hablan de insomnio, ya sea leve o crónico, fatiga persistente sin causa médica clara, dolores musculares por todos lados, sobre todo en espalda y cuello donde se suele juntar la tensión. También problemas gastrointestinales funcionales como el síndrome de intestino irritable, e incluso un concepto que llaman hipotiroidismo emocional. Hipotiroidismo emocional. ¿Qué sería eso? Se refiere a una lentitud general en los procesos vitales, una falta de energía, de vitalidad, que no siempre se ve en los análisis de tiroides comunes. ¿Y cómo explican esa conexión entre la emoción y el cuerpo en este modelo? Proponen como un mapeo, ¿viste? La apatía existencial sostenida podría impactar el sistema nervioso central, llevando al agotamiento mental, a la falta de foco. La represión de la creatividad o de la emoción genuina podría afectar la zona del pecho, el diafragma, el corazón, manifestándose como opresión o dificultad para respirar hondo. Y la resistencia al cambio, esa rigidez mental, podría traducirse en tensión muscular crónica en la columna, en las cervicales, generando rigidez física. Es todo un sistema interconectado. Es un panorama complejo, sin duda, pero entender estas posibles conexiones y reconocer los patrones puede ser, como decías, el primer paso hacia un cambio. Si recapitulamos un poco, exploramos lo sutil que puede ser una rutina, incluso una que parece exitosa, para ir apagando el fuego interior. Vimos esa confusión peligrosa entre estabilidad y resignación, cómo el vacío existencial nos hace vulnerable a las distracciones superficiales del sistema, y la importancia de validar esa sensación interna de desconexión, aunque por fuera parezca que funcionamos bien. Comprender estas dinámicas es fundamental. Sí, permite ponerle nombre a esa fatiga existencial, a esa posible depresión silenciosa o a esos patrones de autosabotaje disfrazados de pereza. Es un paso esencial para empezar a cuestionar el ciclo, para desafiar esa felicidad deformada, que quizá nos vendieron o compramos sin darnos cuenta, y para iniciar la búsqueda de una vida con más propósito, más auténtica, una conexión más real con uno mismo y con el mundo, que vaya más allá de las métricas externas de éxito. Y en cuanto a caminos posibles para salir de esta anestesia, el método CERLAT, según las notas, propone algunas líneas de acción. Menciona, por ejemplo, hacer un diagnóstico profundo de lo que llama el circuito de la zona muerta del alma. Sí, exacto. Y también habla de reactivar el impulso original, esa chispa creativa y espiritual que todos tenemos adentro, como antídoto contra el automatismo. Sugiere introducir pequeños actos diarios que rompan la rutina, a propósito, sin necesidad de tener todo bajo control, para despertar el deseo espontáneo. Propone también una especie de autochequeo regular con la pregunta, ¿estoy produciendo más de lo que estoy viviendo? Y recomienda buscar activamente conectar con entornos no lineales, la naturaleza, el arte, incluso el caos organizado, cosas que nos saquen del piloto automático. Otra parte más humana, ¿no? La que siente, crea, la espontánea. No solo el engranaje eficiente del sistema. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, queremos dejar flotando una idea, un pensamiento de estas fuentes que invita a reflexionar hondo. No viniste a ser una máquina eficiente, viniste a ser una chispa viva que transforma el mundo desde adentro.